J.I. Packer dijo que toda la teología es también espiritualidad. Verán, un seminario es un lugar maravilloso para aprender teología. Pero la palabra seminario y la palabra cementerio, por lo menos en inglés, son muy similares. Y a veces la gente las confunde, dicen como cementerio reformado puritano en lugar de seminario. Porque, verán, en un seminario, nuestra teología puede ser enterrada rápidamente en términos de su espiritualidad. Pero en realidad, lo que queremos hacer en un seminario es que esta teología cobre vida, que nuestra teología tenga espiritualidad y que no entierre su pasión y celo por Dios, más bien que en verdad despierte esa pasión y ese celo por Dios. Por tanto, esto es tanto una oportunidad como un peligro, hacer teología. Si lo haces únicamente por el motivo del método académico, la metodología que necesitas, por supuesto, que es necesaria, entonces tu espiritualidad puede ser enterrada. Así que quiero que veamos hoy 10 cosas involucradas en la disciplina de la teología, para que esa teología pueda ser espiritual. Por tanto, el título, Dinámicas espirituales para hacer teología. Dinámicas espirituales para hacer teología. Voy a decirles esas 10 cosas. Número 1. Sé un discípulo de Cristo. No puedes hacer teología sin ser un discípulo de Cristo. Puedes fingirlo. Pero un discípulo, según la palabra griega, es un estudiante, un aprendiz, uno que es enseñado no solo en la mente, sino en el corazón y en la totalidad del ser y los afectos. Uno que se transforma para ser un verdadero aprendiz. El término discípulo implica un apego personal al objeto de adoración, que como cristianos, por supuesto, es Jesucristo, y esto le da forma a la vida entera. Es un compromiso con una vida formada bajo la influencia de nuestro Maestro. Por eso Jesús dijo, quien no lleve su cruz y venga en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así que si aspiras a ser un teólogo o afirmas serlo, debes ahora preguntarte en primer lugar, ¿soy un fiel seguidor de Jesús? ¿Soy un discípulo dispuesto a ser enseñado, dispuesto a tomar mi cruz y a negarme a mí mismo para dar mi vida entera para servir a este glorioso Maestro? Número 2. Si vamos a tener una disciplina de teología que es de naturaleza espiritual, necesitamos depender de la obra mediadora de Cristo. Eso es lo que encontramos en Colosenses 2, 6 al 8. Como ven, no nos apoyamos en filosofía ni en vanas sutilezas. Más bien, necesitas andar en Cristo, estar arraigado en Él y edificado sobre Él y en su obra mediadora, que puedas hallar tu vida en Él, perdón en Él, y que tus oraciones estén basadas en su intercesión. Las enseñanzas humanas nos engañan en la medida en que nos distraen de Jesucristo. Pero la verdadera enseñanza bíblica y piadosa, la verdadera teología, que es el estudio de Dios, Theos y Logos, el estudio de Dios, esa verdadera teología significa que confiamos en Dios a través de nuestro mediador Jesucristo y que nos esforzamos
por vivir de Él, quien suple nuestras necesidades, como nuestro profeta, maestro y sacerdote, intercesor y sacrificio, rey y gobernante. Así que el trabajo de un verdadero teólogo es un ejercicio de fe en Cristo. Y eso es porque toda la vida trata de Cristo y sobre su obra salvadora. Y eso es lo que perdieron los fariseos. Ellos perdieron a Cristo como la luz del mundo. No dependieron de Él para enseñarles y guiarles en su palabra y su espíritu. Pero debido a todos los poderes del mal y el engaño de Satanás, eso significa que es por esa misma razón por la que Cristo es el centro de toda la teología, porque la teología es una obra de guerra espiritual. Nosotros, como teólogos, no tenemos el poder para hacer esa obra en nosotros mismos. Debemos sacar nuestra fuerza de nuestro Rey para proclamar poderosamente su palabra y empuñar su palabra teológicamente, espiritualmente, como una espada del Espíritu, y así vencer al engañador. Nosotros, por tanto, como teólogos, no somos más que pecadores culpables que recibimos la gracia de servir a Dios por la fe en el gran sumo sacerdote que se ofreció por nosotros y ahora se sienta a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Nuestra teología, por lo tanto, se vuelve personal en Jesucristo. Estamos decididos a no conocer nada, como dijo Pablo, excepto Cristo y a este crucificado. Y entendemos a Martín Lutero cuando dijo, la única persona digna de ser llamada teólogo es el que ve la gloria de Dios a través del sufrimiento en la cruz, porque la verdadera teología y el reconocimiento de Dios están en el Cristo crucificado. Así que la teología se convierte en un aspecto de lo que significa vivir por fe en el Hijo de Dios que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Dinámica espiritual número 3. Busca la iluminación divina continuamente a través de la oración. La oración es fundamental, no solo para la preparación de un sermón, no solo cuando tengo que hacerlo públicamente, más bien la oración es fundamental para mi teología privada, mi teología en la familia y mi teología en la Iglesia de Jesucristo. La oración es necesaria también para orar en contra de mi vieja naturaleza, por así decirlo, cuando hago teología, porque mi orgullo intelectual y mi autosuficiencia pueden amenazar continuamente con distorsionar mi teología. Así que tenemos que combatir esta tendencia de orgullo, orando humildemente siempre por la iluminación del Espíritu. Juan Calvino dijo, deben despojarse de todo orgullo y anhelar comprensión a la diestra de Dios, reconociéndose incapaces de aspirar a una altura tan alta como para juzgar correctamente las obras de Dios y sacar provecho de ellas, hasta que os haya dado sabiduría celestial. Es posible que siendo ciegos no podamos ver nada en absoluto hasta que nos haya abierto los ojos y seamos guiados y gobernados por esta revelación del Espíritu Santo. Así que el remedio, dice Calvino, está a la mano, en la palabra de Dios, dependiendo del Espíritu de Dios, siempre y cuando no rechacemos, debido a confiar en nuestra propia sabiduría, la iluminación misericordiosa que se nos ofrece en la Biblia, en el Evangelio, en Jesucristo y a través del Espíritu Santo. Por tanto, debemos orar constantemente por la iluminación divina cuando hacemos teología correctamente, como teólogos espirituales. Número 4. Dinámica espiritual número 4. Estudia la palabra de Dios con temblor. Con temblor. Pero miraré a aquel, dice el Señor, que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra.
Verán, la Biblia está escrita en lenguaje humano, pero nunca debemos tratarla como palabra de hombres, sino como la verdadera palabra de Dios. Primera los Tesalonicenses 2:13 dice, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Verán, los teólogos destrozan la Biblia cuando desprecian las doctrinas con las que no están de acuerdo. Como teólogo, tú no te sientas a juzgar la Biblia te juzga a ti y tú te sometes a ella en su totalidad. Dios promete misericordia a los que temen su palabra. Así que con mansedumbre, dice Santiago 1:21, y con humildad, dice el Salmo 25, recibimos la palabra de Dios, con temor y temblor. Entonces, la palabra de Dios, para un teólogo espiritual, está llena de realidades que nos humillan en su grandeza, para que nosotros recordemos que Dios siempre está presente con nosotros en nuestros estudios teológicos. Él nunca está ausente. Y por lo tanto siempre estamos estudiando, por así decirlo, en la misma presencia de Dios. Y eso va a llevarse nuestro espíritu secular. Yo recuerdo a Robert Murray McCheyne decir, ¿cómo cambiarían tus oraciones si supieras que Jesús estuviera justo a tu lado cuando oras? Y él dijo, bueno, así es como debe ser, porque esa es la verdad. Él está a tu lado mientras oras. Y pienso que lo mismo es cierto. En teología, nosotros nos asombramos, sin importar cuánto tiempo, cuántas décadas hemos estudiado estas verdades. Nos paramos en asombro ante estas verdades, porque representan a Dios mismo y las estamos estudiando en la misma presencia del Altísimo. Cuando estudiamos la Biblia no solo nos está mirando Dios y escuchando, sino que nos está hablando y debemos escucharlo como teólogos. John Bunyan obtuvo estas observaciones de las Escrituras y dijo, la palabra del rey es como el rugido de un león. Cuando habla un rey hay poder. Entonces el gran Dios rugirá desde Sión y pronunciará su voz desde Jerusalén, cuya voz estremecerá no solo la tierra, sino también el cielo. La voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es plena de majestad. Es a través de la palabra. Así que temblamos ante la palabra en y a través de Jesucristo. Número 5. Somete tu mente a la palabra autoritativa de Dios. Somete tu mente a la palabra autoritativa de Dios. Cuando temblamos ante la palabra de Dios, lo hacemos porque esa palabra es verdadera y sabemos que esa palabra requiere nuestra lealtad total. Pablo dice en Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Así que nos aferramos, Tito 1:9, palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Y Malaquías 2:6 y 7 dice que la ley de la verdad estaba en su boca de un profeta, y deberíamos decir eso de todo teólogo también. La ley de verdad estuvo en su boca, por cuanto es mensajero de Jehová de los ejércitos. Por tanto, el teólogo espiritual concuerda de todo corazón con David en el Salmo 19. La ley del Señor es perfecta, testimonio del Señor es fiel, los estatutos del Señor son rectos, el mandamiento del Señor es puro, el temor del Señor es limpio, los juicios del Señor son todos justos. Por eso hacemos nuestra teología como creyentes de la verdad de la Biblia y sometemos todo a esa verdad. Y decimos como Charles Spurgeon, ninguna mezcla de error contamina la Biblia, ninguna mancha de contaminación, ningún pecado, ninguna mancha de pecado la contamina. No nos atrevemos a hacer teología, entonces, sujetando a Dios a nuestras mentes finitas y caídas, pero hacemos teología sujetando nuestras mentes y almas y nosotros mismos a la santa palabra de Dios.
Dinámica espiritual número 6. Soporta el sufrimiento por la palabra de Dios. La vocación de un teólogo es en realidad un llamado al sufrimiento. Pablo le encarga a Timoteo a entrenar hombres fieles que sean capaces de sufrir penalidades como soldados de Jesucristo. Ustedes saben que los falsos maestros luchan contra la verdad. La gente pecaminosa esclavizada por el amor propio, con formas externas de religión, supongo, pero rechazan la verdad en su poder que consume la vida. Y así, en este clima, con el tipo de corazones que tenemos naturalmente, vivir piadosamente implicará sufrimiento. Santiago lo dice de esta manera: todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirá persecución. Los fieles maestros de la palabra de Dios soportarán la peor parte de hostilidad del hombre hacia Dios. Los incrédulos no soportarán la sana doctrina. Como embajadores de Cristo, caminamos como extranjeros en esta tierra. Nuestra teología puede costarnos la calumnia de las élites intelectuales de nuestra época, perder amigos. Los líderes en nuestras comunidades se nos opondrán, pero lo aceptamos. Porque decimos, como el salmista, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Dinámica espiritual número 7. Cultiva un apetito espiritual por la palabra de Dios. Pablo, en su discurso de despedida a los ancianos de Éfeso, dijo: hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Así que en medio de todas las pruebas y tentaciones, y Pablo tuvo muchas, él los insta a aferrarse a Dios en su palabra, porque Él es el medio para fortalecer sus almas y llevarlos a la gloria. En la Biblia de Ginebra de 1599, en el prefacio que trata de la palabra de Dios, dice: aquí está el manantial donde fluyen las aguas para apagar nuestro calor del pecado. Aquí está el árbol donde crece la verdad para guiar nuestras vidas en él. Aquí está el juez que detiene la lucha cuando los planes de los hombres fracasan. Aquí está el pan que alimenta la vida que la muerte no puede asaltar. Ama la palabra. Solo ama la palabra. Cultiva en tu corazón esa actitud del Salmo 119, 131. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Anhela la palabra de Dios, como los bebés anhelan la leche. Primera de Pedro 2:2. Deleítate en la palabra, como tu boca se deleita en la dulce miel. Salmo 19. Atesora la palabra más que 1000 monedas de oro. Salmo 119. Búscala como lo harías con tesoros enterrados. Proverbios 2:4. Sabemos que no podemos plantar un amor por la palabra de Dios en nosotros mismos. Eso lo hace Dios. Pero cuando eres un verdadero teólogo espiritual, desprecias el profesionalismo teológico. No ves la Biblia como una mera herramienta de tu oficio. Las herramientas pueden ser reemplazadas. Un teólogo entra en un lugar peligroso cuando se deleita en leer las palabras de meros hombres. Pero si ves la Biblia como la palabra de Dios, entonces es tu vida. No solo es una caja de herramientas, es tu corazón. Y está expuesto tu mente, tus afectos, todo de ti está involucrado en hacer esta teología. Número 8. Sigue una teología sana a través de una vida obediente de amor. Una vida obediente de amor. Ninguna teología puede ser agradable a Dios que no respire un espíritu de santidad y amor. Pablo nos advierte
que el conocimiento infla, pero la caridad edifica. Una persona con una mente grande, pero un corazón marchito, eso es una perfecta receta para la hipocresía. El conocimiento sin amor puede apoderarse de una verdad bíblica, incluso una verdad fundamental como el monoteísmo, y usarla para construir una perspectiva distorsionada y dañina que se convierte en una piedra de tropiezo para las personas. Eso es lo que Pablo dice en 1 Corintios 8. Podemos hacer mucha teología y perder nuestro primer amor y ser destructivos. Así que los teólogos deben cuidarse de ser oidores y no hacedores de la palabra. Santiago 1, 22 al 25. Samuel Miller dijo que los hombres pueden retener la verdad con precisión inteligente y contentarse con ella con fervor sin someterse a su poder. La teología sin aplicación es como un caballo sin piernas. Separar la piedad de la teología es infligir una herida fatal a nuestra doctrina, porque los corazones falsos van a añorar la falsa enseñanza. Charles Hodge dijo que si la heterodoxia es la consecuencia y no la causa de la pérdida de la piedad, entonces guarden sus corazones con toda diligencia, porque allí están los problemas de la vida. Para la santidad, porque la santidad es esencial para el conocimiento correcto de las cosas divinas. Para parafrasear a Kelly Kapek, la teología debe estar centrada en Dios y, sin embargo, ser sensible al hombre, porque las revelaciones divinas de la Biblia siempre están entretejidas con preocupaciones por respuestas humanas. Es una visión falsa de Dios el negar sus tiernas misericordias. Jonathan Edwards dijo, practica de acuerdo a los conocimientos que tengas. Esta será la manera de saber más. Número 9. Sé un miembro fiel de una iglesia fiel. El teólogo cristiano nunca debe buscar caminar solo. Nunca es una torre de marfil. El consejo apostólico para el siervo del Señor es huir de las lujurias y seguir la justicia, la fe, la bondad, la paz con aquellos que invocan al Señor con puro corazón. Así como Pablo escribe a cada miembro del cuerpo de Cristo, así le decimos a sus maestros. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no te necesito. La regla de Dios para el crecimiento teológico es, anda con sabios, y el que anda con sabios será sabio. La iglesia necesita buenos teólogos, pero los buenos teólogos también necesitan una buena iglesia. John Owen dijo, además de sus estudios, que el estudiante mantenga una conexión regular y piadosa con aquellos que practican la santidad y la religión verdadera, como lo demuestran los estándares del Evangelio. Owen citó a Riley. Dijo, si alguien tratara de quitar la comunión de los santos del credo de los apóstoles, una multitud de líderes de la iglesia lo atacarían. Sin embargo, cuán pocos de ellos tienen la más remota noción de lo que es esa comunión y mucho menos la practican. Un gran teólogo tiene un pie en la palabra y el otro tiene momentos preciosos escribiendo las verdades de la palabra de Dios. Pero también valora el tiempo con el pueblo de Dios y busca tener comunión con ellos con respecto a esa palabra para agudizar su propio pensamiento, no solo para transformar su vida, sino la de otros. De modo que un teólogo piadoso y santo es aquel que se esfuerza por tener amigos santos, que son más santos que él, para él ser más santo al hacer su teología. Debemos recordar que la fidelidad a la palabra de Dios, la sana teología, es un proyecto comunitario. La iglesia del Dios viviente, 1 Timoteo 3:15, columna y baluarte de la verdad. Así que no perjudiquemos nuestra teología, haciéndola en un espíritu o estado de independencia. Más bien, sometiéndonos a la iglesia, a sus ancianos, agradeciendo a Dios por cómo nos protege con sus confesiones y consejo. Y finalmente, número 10, para ser
un teólogo espiritual, es decir, tener una dinámica espiritual para hacer teología, necesitamos usar la teología como combustible para la alabanza. Combustible para la alabanza. El teólogo debe buscar la gloria de Dios y la alabanza de Dios, también como su fin supremo al hacer toda teología. El Salmo 119, 171 dice: mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Y el verso 164, 7 veces al día te alabo por causa de tus justos juicios. Nuestros estudios deberían movernos regularmente a alabar al Señor. Es por eso que Paul y yo en nuestra teología sistemática reformada terminamos cada capítulo con un poema o un himno, porque queremos que cada doctrina que lleve a nuestro lector a terminar en doxología para alabar al Dios viviente. Nuestra teología entonces debería ser una especie de doxología que dilucida las glorias de nuestro Señor y Salvador. Hermann Witsius, por ejemplo, vio esto como la tarea más importante de un teólogo. Él dice: por teólogo me refiero a uno que, imbuido del conocimiento sustancial de las cosas divinas derivadas de la enseñanza del mismo Dios, declara y exalta, no solo con palabras, sino con todo el curso de su vida, las maravillosas excelencias de Dios, y así las vive enteramente para su gloria. Eso es un verdadero teólogo. El que usa todos sus estudios para glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y como vemos en los Salmos, la mejor teología es un canto de adoración. Y la mejor adoración está llena de teología.